Introducción. La pandemia ha provocado un impacto negativo a gran parte de la economía mundial: comercio, educación, salud, bienestar y condiciones de vida. La pandemia también tuvo un efecto negativo en el crecimiento económico nacional. La educación fue afectada por el cambio de enseñanza provocada por el confinamiento, y esto debido al COVID, y fue agravada por la condición económica de los hogares. Es por ello que se quiere analizar el impacto de las políticas sociales y económicas implementadas por el Estado. Descripción del problema. El COVID originado básicamente en este siglo en Wuhan, ha tenido un impacto tipo crisis en la economía y en la salud del mundo. Por eso, básicamente, esto debido, por su efecto en el ser humano y la alta transmisión. El COVID en Latinoamérica, iniciándose en Brasil, fue uno de los más afectados por su no preparación en este tipo de crisis sanitarias, perteneciendo así básicamente al grupo de altas tasas de casos. Las expectativas de crecimiento económico fueron truncadas, y esto debido a dos factores: COVID y bajos precios en las materias primas. Con respecto a la educación, se presentó el paro de actividades escolares presenciales, tomando diferente formato, con o sin uso de tecnología. Nuestro país vivió de recesión escolar debido a la nueva asociación de la educación con la virtualidad, estimado en 300.000 niños y niñas en el periodo dado 2019-2020. En los últimos 11 años, la educación ha sido un sector al que se ha destinado la mayor proporción del presupuesto público. El Congreso de la República planteó invertir un mínimo del 6% del PBI para el presupuesto educativo. El principal argumento fue el bajo nivel que tiene el Perú y el poco presupuesto que se le destina. De acuerdo a los datos recogidos en la plataforma ISCAL de la Unidad Estadística del Ministerio de Educación, en el año 2019 hubo 107.142 instituciones educativas de educación básica regular, de las cuales el 76.6% eran de gestión pública y el 23.4% de gestión privada. Respecto a la situación del personal docente en las escuelas rurales, y más durante este periodo de emergencia sanitaria en el sistema educativo público, existen 16.669 docentes contratados en instituciones educativas públicas que enseñan a estudiantes sin contar con título en educación. Este conjunto se integra por un 66% de docentes con estudios no pedagógicos y un 34% de docentes con estudios en pedagogía, pero no concluidos. Por otro lado, con relación a la población escolar, en el año 2019, en la educación básica regular hubo 8.024.672 estudiantes matriculados, del cual el 22% estudia en el nivel inicial, el 45.7% en el nivel primario y el 32.3% en el nivel secundario. Asimismo, hubo 21.176 estudiantes en la escuela básica alternativa y apenas 20.772 en la educación básica especial. La UNESCO, la cuarentena ha impactado en la educación de 9.9 millones de estudiantes peruanos, ya que el inicio de las clases fueron postergados y las clases presenciales suspendidas. El 27 de marzo, el Ministerio de Educación anunció la fase inicial de una nueva estrategia. El año escolar comenzó con una modalidad virtual desde el 6 de abril a través de Aprendo en Casa, una modalidad estratégica de educación a distancia para la educación preescolar, primaria y secundaria. No obstante, esta modalidad se ha visto limitada, sobre todo en las áreas rurales, por la ausencia de señal o medios tecnológicos. Según la INEGI, solo el 39% de los hogares a nivel nacional tiene acceso a Internet, y en el área rural solo el 5%. Políticas económicas implementadas en el sector educación en el Perú durante los últimos años. Encontramos como primera medida preventiva el Decreto de Urgencia número 026/2020, que tiene como objetivo aprobar medidas adicionales para permitir adoptar acciones preventivas y de respuesta para la reducción del riesgo de propagación y el impacto que pueda generar el virus de COVID-19. Se observa que se realiza un cambio en la resolución ministerial número 006/2020, Minedu. Dicho cambio consiste en suscribir los estados financieros y presupuestarios del pliego 10. Esta medida ayudó más adelante a que se realice un convenio interinstitucional entre
entre el Minedu con el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, generando un impacto positivo para implementar la estrategia Aprendo en Casa, de esta forma brindando herramientas de aprendizaje a los estudiantes de todo el Perú. Otra política económica implementada fue a través de la Resolución Ministerial número 157/2020, donde se presenta un aumento de la inversión pública al sector educativo de los recursos del ejercicio fiscal del 2019, y esta acción se realizó con la finalidad de obtener más presupuesto para el 2020, al necesitarse más por el contexto de la pandemia. Otra política económica implementada es la Resolución Ministerial número 160/2020, donde constata que disponen el inicio del año escolar a través de la implementación de la estrategia denominada Aprendo en Casa. Esta estrategia utiliza 3 medios: televisión, radio y web, aunque también se le toma importancia al rol de la familia, al tener que colaborar con los docentes para el desarrollo de actividades de los estudiantes. También en la Resolución Viceministerial número 085/2020 se aprobó las orientaciones para el estudio universitario en el marco de la emergencia sanitaria a nivel nacional, cuyo objetivo radica en implementar en las universidades la continuidad del servicio educativo. Otra de las políticas a tener en cuenta es la Resolución Viceministerial número 124 del 307/2020, en la cual se aprobó el modelo lingüístico del aprendizaje de señas peruano. Promueve la obtención del aprendizaje de señas a los estudiantes con alguna discapacidad auditiva o sordos, para que puedan comprender la información del docente y así favorece la construcción del propio conocimiento. Entonces, en el periodo 2020-2021, con la emergencia sanitaria, el servicio educativo se brinda de manera virtual, por lo que varias estrategias programadas no se pudieron lograr. Sin embargo, se está intentando adecuar este plan en un contexto virtual. Y en ese sentido, el impacto de esta política es poder generar un vínculo de convivencia familiar sano, para que así el niño, niña y adolescente pueda tener un mejor rendimiento académico y asimismo prevenir cualquier tipo de violencia. Análisis del impacto de las políticas económicas en el sector educación. Las políticas económicas orientadas a la mejora del sector educativo no siempre se ha posicionado como un pilar para los gobiernos. Ello se evidencia con la falta de financiamiento para infraestructura, investigación y conservación de la cultura educativa. Dicha situación no solo es afrontada por las instituciones educativas nacionales, sino también por las privadas. Definitivamente, la suspensión de las clases presenciales y posterior inicio de estas mediante las plataformas virtuales a través de herramientas tecnológicas como celulares, tabletas y computadoras, favorecieron la ampliación de las brechas de desigualdad, debido a que una parte importante de la población no dispone de los recursos necesarios para adecuarse a la educación virtual de forma convencional. En razón de esto, la implementación del programa Yo Aprendo en Casa significó un primer paso para cerrar esta brecha latente. Dentro de los impactos tenemos tanto impactos positivos como negativos. Los primeros se refieren a la disminución de las horas lectivas y el proceso de adaptación a las nuevas normas educativas por parte de las instituciones y los educandos. Segundo, la incorporación de nuevas estrategias de educación a distancia de la mano de las instituciones privadas y otras agencias multilaterales. Dentro de los impactos negativos se encuentran que la educación virtual no implica el uso de todas las lenguas indígenas u originarias. Además, el difícil acceso a la nueva modalidad de educación favorece las desigualdades, pérdidas económicas e implican altos costes de capital humano en el mediano y en el largo plazo. En resumen, hacerle frente a los efectos que ha conllevado la pandemia por la COVID-19 en el sector de la educación ha implicado hacer un importante despliegue de todos los recursos e instrumentos que dispone el gobierno para salvaguardar los avances en la calidad del sistema educativo alcanzados en los últimos años. En este contexto, el sistema educativo nacional exige la aplicación de estrategias de mediano y largo plazo
que garanticen la continuidad del aprendizaje de la población estudiantil. La pandemia ha planteado serios retos para los sistemas educativos y sociales del país, de forma que deberán abordarse de manera articulada y sistemática por las entidades pertinentes.